Hola y bienvenidos. En el análisis de hoy vamos a sumergirnos en un tema que es a la vez complejo y, con frecuencia, muy mal interpretado: el trastorno obsesivo-compulsivo. Nuestro objetivo es justamente desmitificar esta condición. Queremos ir más allá de las caricaturas que a veces vemos, para ofrecer una comprensión que sea clara, que esté basada en la ciencia y, sobre todo, que tenga rigor profesional. Vamos a explorar qué es el TOC, cómo se manifiesta y, lo más importante, cómo se puede tratar de manera eficaz. Y bueno, antes de entrar en materia, es muy importante que sepan algo. Este contenido ha sido generado con el servicio de inteligencia artificial de NotebookLM a partir de la recopilación de diverso material científico. Además, y esto es clave, su contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por Luis Eduardo Peña, quien es psicólogo clínico y figura como nuestra fuente profesional. Pueden encontrar más información en www.misicólogo.com. Esto nos da la tranquilidad de que todo lo que vamos a ver está fundamentado en conocimiento experto. Para que este recorrido sea lo más claro posible, hemos organizado nuestro análisis en 6 secciones. Primero, vamos a empezar por lo básico, definir la experiencia del TOC. Después, exploraremos sus múltiples caras, o sea, sus distintos subtipos. En tercer lugar, analizaremos el impacto real que tiene en la vida diaria. Luego, intentaremos descifrar el porqué del trastorno. Y finalmente, llegaremos a la parte más esperanzadora: los caminos hacia la recuperación y cómo elegir el tratamiento más adecuado. Muy bien, entonces empecemos por el principio. Para entender de verdad lo que es el TOC, necesitamos tener una base muy sólida. Así que nuestra primera parada es definir sus componentes esenciales. Solo con una definición clara podemos empezar a desentrañar toda su complejidad. Entonces, ¿qué es exactamente el trastorno obsesivo-compulsivo desde un punto de vista clínico? Bueno, se define por la presencia de 2 elementos centrales. Por un lado, están las obsesiones. Pensemos en ellas como ideas, pensamientos, imágenes o impulsos que de repente irrumpen en la mente. Son intrusivos, no son para nada bienvenidos y la persona los vive como algo muy molesto, a veces incluso repugnante. Y el segundo componente son las compulsiones. Estas son los comportamientos o los actos mentales que la persona hace una y otra vez para intentar neutralizar o bajar la angustia que le provocan esas obsesiones. Y esta es una distinción que es de verdad crucial. Vamos a pensarlo de esta forma para que quede más claro. Las obsesiones son una experiencia pasiva. Son como si a uno le pegara una pelota que no esperaba. Simplemente pasan en la mente, sin invitación. En cambio, las compulsiones son la respuesta activa, la respuesta deliberada. Son el acto de tomar esa misma pelota y lanzarla de vuelta. Es el intento de hacer algo para resolver esa duda o ese malestar. Esta analogía, creo, ilustra perfectamente la diferencia entre la intrusión no deseada y la respuesta intencional que viene después. Y aquí podemos ver cómo estos 2 elementos, las obsesiones y las compulsiones, no existen en el vacío. Se alimentan mutuamente en un ciclo que se refuerza a sí mismo. Todo suele empezar con un disparador, algo que puede ser interno, como un pensamiento, o externo, como ver algo en la calle. Este disparador activa una obsesión. La obsesión, a su vez, genera un malestar muy intenso. Puede ser ansiedad, duda, culpa, asco, y para aliviar ese malestar, la persona realiza una compulsión. Ahora, aquí viene la trampa. La compulsión da un alivio, pero es temporal. Y ese alivio refuerza la idea de que la compulsión es necesaria, lo que fortalece el ciclo y hace mucho más probable que se repita la próxima vez. Ahora bien, un error muy común es pensar que el TOC es solo una cosa, ¿no? Usualmente se asocia con la limpieza o con el orden. Pero la realidad es que el TOC tiene muchísimas caras. En esta segunda sección vamos a explorar los diferentes temas o subtipos. Y más que subtipos, en realidad son dimensiones de síntomas que nos muestran la increíble variedad que puede tener este trastorno. Empecemos con algunos de los temas más conocidos. Primero, el TOC de contaminación. Este se centra en un miedo intenso a los gérmenes, a la suciedad, a fluidos corporales o incluso a contaminantes más abstractos, y esto lleva a rituales de lavado o evitación muy extensos. Luego está el de verificación, dominado por una duda que no se va, una duda sobre si se ha hecho algo correctamente, como cerrar la puerta con llave o apagar la estufa. Esto, por supuesto, conduce a chequeos repetitivos.
Y finalmente, un subtipo muy angustiante es el TOC de daño, que implica un miedo persistente e intenso a causar daño a otras personas o a uno mismo, ya sea por accidente o por un impulso que se teme incontrolable. Pero, como decíamos, la diversidad del TOC va mucho más allá. Tenemos, por ejemplo, el TOC religioso, que también se conoce como escrupulosidad. Este se manifiesta en una preocupación excesiva por cometer un pecado, por ser moralmente impuro o por blasfemar. Otro subtipo común es el TOC de orientación sexual, donde la persona tiene dudas intrusivas y persistentes sobre su identidad sexual, temiendo ser de una orientación diferente a la que se identifica. Y claro, está el de simetría y orden, que es esa necesidad imperiosa de que los objetos estén perfectamente alineados, equilibrados o en un orden muy específico para poder evitar un malestar que se siente insoportable. Y este es un punto súper importante. Estos subtipos no son categorías rígidas, no son cajitas separadas. Como podemos ver en el diagrama, una persona puede experimentar varios temas a la vez y estos pueden incluso cambiar con el tiempo. Por dar un ejemplo, alguien con TOC de daño puede tener pensamientos intrusivos de autolesionarse, y esto se puede mezclar con un TOC religioso, generando un miedo adicional a ser castigado divinamente por tener esos mismos pensamientos. Se podría decir que el contenido del TOC es tan vasto como la propia imaginación humana. Bien, ahora que tenemos una idea más clara de qué es el TOC y cómo se manifiesta, es fundamental que hablemos de su verdadero impacto, porque no es simplemente una manía o una peculiaridad de la personalidad, es una condición de salud mental muy seria, con consecuencias que pueden ser profundas y a menudo debilitantes. Y para poner esto en perspectiva, hablemos un poco de números. A veces se piensa que es algo poco común, pero el TOC afecta a aproximadamente 1 de cada 40 personas en el mundo. Es muchísimo. Su inicio suele ser gradual y la edad pico es en la adolescencia o la adultez temprana, que son momentos cruciales en el desarrollo de una persona. Y un dato clave, es una condición crónica. Esto significa que aunque los síntomas pueden subir y bajar con periodos de mayor o menor intensidad, el TOC no es algo que simplemente desaparece por sí solo sin tratamiento. Las consecuencias de vivir con un TOC sin tratar son enormes. Pensemos en el día a día. Las compulsiones pueden robar horas enteras, afectando gravemente la capacidad para trabajar o para estudiar. Las relaciones con la familia, la pareja o los amigos se tensan muchísimo, ya sea porque se les pide que participen en los rituales o por el aislamiento que el mismo trastorno provoca. La angustia constante y la evitación de lugares o situaciones pueden reducir la calidad de vida de una forma drástica. Y todo esto, además, implica un mayor uso de los servicios de salud y un costo personal y social muy alto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como una de las 10 condiciones de salud más discapacitantes. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde viene el TOC? La verdad es que no hay una respuesta única y simple. En esta sección vamos a explorar las distintas causas y las teorías que la ciencia ha desarrollado para explicar el origen de este trastorno tan complejo. Lo primero que hay que entender es que el TOC surge de una interacción muy compleja de factores. No es una sola cosa. Por un lado, sí, hay una base biológica. Existe una predisposición genética, lo que significa que es más común en algunas familias y se han observado algunas particularidades en cómo funcionan ciertos circuitos en el cerebro. Pero es un mito pensar que es solamente un problema del cerebro. Los factores psicológicos son igual de cruciales. Ciertos patrones de pensamiento, como la tendencia a sobreestimar el peligro, creencias personales, como sentir una responsabilidad exagerada por evitar que pase algo malo, y las propias experiencias de vida, todo esto se combina y contribuye a que el trastorno aparezca y se mantenga. Dentro del campo de la psicología, hay dos grandes modelos que intentan explicar qué es lo que mantiene vivo al TOC. Por un lado, tenemos la teoría conductual, la más clásica. Esta teoría ve al TOC fundamentalmente como un trastorno de ansiedad. Aquí, la idea es que las obsesiones provocan ansiedad y las compulsiones son comportamientos que se aprenden porque, a corto plazo, la reducen. Pero hay un modelo más reciente y muy interesante, que es la teoría de la confusión inferencial. Esta teoría propone algo distinto, que el TOC no es un problema de ansiedad, sino un problema de razonamiento. La persona con TOC confunde una posibilidad imaginaria y abstracta con una probabilidad real y presente, y eso la lleva a dudar de la información que le dan sus propios sentidos y su sentido común. Y aquí llegamos a la parte más importante, y sin duda la más esperanzadora de todas. A pesar de lo complejo que es y del impacto que tiene, el TOC es tratable.
Así que ahora vamos a ver cuáles son esos caminos hacia la recuperación, centrándonos en los tratamientos que han demostrado ser eficaces a través de la investigación científica. En el mundo de la psicología, hay dos terapias que son las estrellas para el tratamiento del TOC. La primera es la terapia de exposición y prevención de respuesta, o EPR. Se considera el tratamiento de primera elección. Consiste básicamente en exponer a la persona de forma gradual y sistemática a sus miedos, a sus obsesiones, mientras se le enseña a no hacer la compulsión. Esto lo que hace es romper el ciclo del TOC y le enseña al cerebro que la ansiedad baja por sí sola, sin necesidad del ritual. La segunda es la terapia cognitivo-conductual basada en inferencias, o TCCI. Esta terapia se enfoca en ese proceso de razonamiento del que hablábamos. Ayuda a la persona a ver cómo una duda imaginaria secuestra su percepción de la realidad y le enseña, poco a poco, a volver a confiar en sus sentidos y en su sentido común. Ahora, además de la terapia, también existe el tratamiento farmacológico, que puede ser una pieza muy importante del rompecabezas. Los medicamentos más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como ISRS. Es importante aclarar que no curan el TOC, pero sí pueden ser muy eficaces para bajar la intensidad de las obsesiones y esa urgencia de hacer las compulsiones. Esto hace que la persona se sienta menos abrumada y, por lo tanto, mucho más receptiva a la terapia psicológica. Por eso, muy a menudo, la combinación de medicación y terapia es el enfoque más efectivo. Ok, entonces tenemos terapia por un lado, medicación por otro. La pregunta natural es, ¿cuál es el camino correcto a seguir? Bueno, la elección del tratamiento es una decisión que debe ser muy personal y, sobre todo, informada. En esta última sección, vamos a desglosar los factores que hay que considerar para tomar la mejor decisión posible, siempre en colaboración con un profesional. Para ayudar en esa decisión, comparemos un poco las ventajas y desventajas de cada uno. Si pensamos en el tratamiento psicológico, su gran ventaja es que enseña habilidades para toda la vida. Va a la raíz del problema y, por eso, tiene una menor tasa de recaída cuando termina el tratamiento. La desventaja requiere mucha motivación y esfuerzo y puede ser incómodo al principio. Por otro lado, la medicación puede actuar más rápido para bajar los síntomas y necesita menos esfuerzo inicial. Sus desventajas son los posibles efectos secundarios y, muy importante, que no enseña a manejar el trastorno. Por eso, al suspenderla, el riesgo de recaída es mayor si no se ha hecho terapia. Entonces, ¿cómo decidimos? Aquí van algunas recomendaciones clave. La primera y más importante, buscar siempre la guía de un profesional de la salud mental que esté especializado en TOC. Con su ayuda, se debe considerar la gravedad de los síntomas. En casos muy severos, a veces es necesario empezar con medicación para poder luego iniciar la terapia. También es vital evaluar la propia motivación para el trabajo activo que requiere una terapia. Y, por supuesto, las preferencias personales cuentan. La decisión final siempre debe ser una colaboración, recordando que para muchas personas, una combinación de ambos tratamientos es la estrategia más poderosa. Y quiero que cerremos este recorrido con el mensaje más importante de todos. Aunque el camino de la recuperación puede ser desafiante, es fundamental saber que no es solo una esperanza, es una posibilidad real y alcanzable. Existen tratamientos eficaces. Vivir una vida libre de la tiranía del TOC es una realidad para muchísimas personas. La recuperación es posible. Para finalizar, si esta información ha sido de utilidad o si se está buscando ayuda profesional, aquí están los datos de contacto del experto que ha validado este contenido, Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico. Su teléfono es el +57 311 308 8073. Muchas gracias por habernos acompañado.